Bueno, hoy vamos a hacer la sesión del día 20 de mayo. Y voy a empezar pasando lista. Por favor, me dicen presente cuando abran su voz. Nombre. A ver, Cintia. Presente, maestro. Jonathan. ¿No está Jonathan? Axel. Presente. Karen. Presente. Alejandro. Presente. Grace. ¿No está Grace? ¿Qué ha pasado con Grace? No le he visto. Ernesto. Presente. Manuel. Manuel. ¿Dónde está? Stephanie. Presente. Betty. Perdón, Aurora. Presente. Luisa. Presente. Carlos Adriel. ¿No está? Brenda. Tampoco está Brenda. Yair. Profe, se fue mi Presente. internet. Nelson. ¿Qué? ¿A quién me salté? ¿Mande? ¿Quién? ¿Qué habló? Yair, soy yo, presente. Ah, bien. Nelson. José Pablo. Presente. Edith. Presente. Reyes. Presente. María del Cielo. Presente. Emma. Presente. Ay, Emma, sí estuvo. No te había visto. Sí, Acabo de cumplí. entrar. A buena hora. Pues entraste en safe. Michelle. Ceci. Presente. Scarlett. Presente. Muy bien. Me puso Ok. falta. ¿A quién? A mí, Jonathan. Sí, Jonathan. Ahorita pongo. Es que se fue el internet. Ok, no te preocupes. Bueno, buenos días. Espero que estén bien en esta semana. Que bueno, cerramos esta semana nosotros, de sus cursos. Espero que ya estén al día con las tareas que les dejé pendientes para esta semana. Si hay alguna duda, pues ya saben, no duden en decirme, preguntarme por vía WhatsApp o por la vía que ustedes prefieran. Y yo con todo gusto los dejaré con una duda más grande, ¿verdad? Bueno, ok, les dejé una tarea, vimos una tarea la semana pasada, que para mí es algo muy importante para darnos cuenta de las problemáticas que pueden suceder al momento de implementar una nueva normatividad que va en contra de varios principios o a favor de otros, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver el cuestionario, vamos a aclarar las dudas y vamos a ver qué es lo que ustedes piensan, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar con la... Bueno, para empezar, ¿quién me quiere platicar qué es la ley de amnistía? Sé que lo hicieron en equipos, así que adelante. Más o menos entendí que es como un tipo de perdón, algún tipo de delitos bajo un tipo de criterios. Creo que son como 8 delitos y sus criterios, algo así. Ok, bien. Gracias. ¿Quién más? Pues, yo investigamos que, pues, como dice Scarlett, la amnistía, pues, es fijación de que en la edad de regreso es que Híjole, sean Ceci, ¿sabes qué, delincuentes, Ceci? o sea, no la amnistía. Cecilia, No te se estás te entiende desintegrando. nada. No se entiende nada, Ceci. Está muy mal tu conexión, entonces estás como Se escucha muy robótico. rapeando. Te está llevando a Thanos. A ver, otra vez, Ceci, a ver si lo logramos. Ya se congeló, de hecho. Que la amnistía, como decía Scarlett, es un perdón a ciertos delitos, pero una de las características que tiene es que solo va a ser para la primera ofensa de las personas, o sea, no para gente reincidente. Y también que hay varios delitos que se van a perdonar, como son el aborto, tanto para la mujer que aborta como para los médicos, siempre y cuando sea sin violencia. También para el robo, cuya pena no sea mayor a 5 años, me parece, y para delitos cometidos por personas indígenas en cuyo juicio no hubieran tenido derecho a un intérprete.
muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere reforzar? Bueno, pues yo ya había escuchado algo de eso en las noticias. O sea, no sé si ha visto que hay las noticias en una cierta hora donde hacen críticas hacia AMLO. No sé si lo ha visto. Bueno, el punto es que ya había escuchado de ese. Criticando a AMLO, pero si no, no deben de Ajá, sí, o sea, criticarlo. hacen Hay que hacen respetar al como, presidente. bueno, hacen como reflexiones o críticas hacia lo que está pasando, pero actualmente, ¿no? Entonces ya había escuchado sobre esa ley y había platicado con mis papás sobre eso. Y, ajá, sabía que era como un perdón, entre comillas, a ciertos delitos. Y pues con la investigación, ajá, decía que él ya había propuesto esta ley en sus campañas. O sea, él ya había dicho que él quería aplicar esta ley. Y bueno, obviamente llegando al poder, creo que fue en septiembre, ¿no? Que él comenzó con esta propuesta. Y bueno, digamos que fue aceptada y pues ya, ajá, o sea, se dan como que como lo que dijo Ceci, que hay al aborto y así, como que digamos que su fin de él es como otorgar o que haya paz, ¿no? Que haya paz en la sociedad y demás. Y digamos que tiene como ciertas premisas o ideas, que es a ciertos delitos y así, o sea, muy general. Gracias, gracias, Stephanie. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otra más? ¿Otra persona más? Yo, Adelante, Ma. bueno, yo habría buscado que según el objetivo de esta ley era pues reconocer la dignidad según de los individuos y reconocer a las víctimas también. ¿Qué más? O sea, admitir que habían violaciones de los derechos, pero el fin era que no se volvieran a realizar y que no sé qué, o sea, está muy rara. Su iniciativa en sí era como que promover la paz, la reparación, la reconciliación y la democracia. Aunque, o sea, lo que sí no me pareció, porque no me pareció para nada, pero, o sea, digamos que les perdonan sus delitos, aunque no le hayan reparado el daño a la víctima. O sea, eso es lo que a mí no, en parte no me gustó. Ok. Ya. Bien, gracias, Emma. Muy bien. Ahorita lo vamos a analizar, no te preocupes, todo lo vamos a platicar. Porque bueno, todo es importante, sobre todo por las repercusiones que pueden existir en la materia que nosotros estamos viendo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién quiere contestar la primera pregunta? Adelante. Adelante, adelante. ¿Ya nos acuerdan de sus preguntas o qué? Que le preguntan, sí. ¿Quién dijo Primix? Échale La tú. primera, la reseña general. Bueno, la segunda pregunta, es que esa no es una pregunta. La primera de la reseña no es una pregunta, empiezan las preguntas después. Pues sí. Es la intro. Ah, ok. Okay, muy bien. Era la de qué problemática podría surgir con la implementación de esta ley. Ok. Adelante. Axel, ibas a decir. Te vi con toda la intención. Pues voy Primix. Échale. A ver. De los problemas que puedan haber, según es que esta ley solo va a beneficiar a personas procesadas en el fuero federal, que eso excluye el 85% de los internos en las prisiones mexicanas. Y no hay mujeres, digamos, que estén compurgando una pena federal por delito de aborto. Y la iniciativa no se conecta con las opciones que ya ofrece el sistema penal acusatorio para evitar el uso excesivo de las penas carcelarias. No hay mención alguna de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación, la conciliación y la reparación del daño, que es lo que estaba diciendo Emma, que por más que se le perdone el delito a alguien, no se le va a reparar a la víctima. Digamos que esas son de las problemáticas que pueda tener. Ok. Pues sí, o sea, ahí quedó la víctima ahí. Bien, gracias. Gracias, Axel. Muy bien. ¿Quién más? La pregunta 1, otro equipo. ¿Son del mismo equipo, Emma y tú, Sí. Axel?
Ah, ok. Sí. Profe, ¿puedo leer la respuesta? Sí, claro, por supuesto. Pero es un poco largo. No A importa. ver, la pregunta, ¿qué problemáticas podrían surgir con la implementación de esta ley? Ah, Esta ley tenía como principal objetivo la construcción de la paz y dar justicia a las personas más vulnerables. Sin embargo, nadie puede asegurar que las personas no volverán a cometer tales delitos. Es decir, si una persona comete un robo menor, puede ser porque no tenía suficiente economía para poder solventarse. Y ser absuelto por esta ley en su situación no cambiaría nada, sino que seguiría estancada y propiciaría una posibilidad de volver a reincidir, lo que nos lleva a que cada persona tendría un enfoque diferente, pues puede ser beneficioso para las personas que se encuentran dentro. Sin embargo, las víctimas tendrían un perjuicio ante esta ley, puesto que no es grato para esta saber que una persona que le ha causado un daño pudiese salir antes de su fecha establecida. No se hace mención de alguna retribución para la reparación del daño que se le puede brindar a esta. Es crucial saber que México se encuentra en una constante guerra contra el crimen organizado y que día a día van aumentando los muertos y los crímenes o delitos. Se menciona esto ya que la ley no libera a las personas que hayan cometido un perjuicio contra la vida humana, sino que muchas personas que han cometido robos menores tienden a seguir cometiendo delitos hasta agravarlos y pasar de un robo menor a un robo mayor o hasta con violencia. Otra cuestión importante a tratar es que la ley de amnistía no contempla ni hace especificaciones en cuanto a sus artículos, como por ejemplo tenemos el artículo 1, inciso 2 o supuesto 2, que señala que en materia de delitos contra la salud, esta ley beneficiará a las personas que se encontrasen en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad por exclusión o discriminación. Sin embargo, no especifica cómo se determina la vulnerabilidad y la pobreza de esta persona, cómo se considera que esta vulnerabilidad es extrema y que su emisión en cuanto a la pobreza utilizaría. Estos son algunos de los problemas que traería y que no se previeron antes de realizar esta ley. Ok, muchas gracias. Muy bien, muy ¿Te gustó completa. la respuesta, maestro? Muy completa, Me gustó gracias. la respuesta. Yo la hice con mis propias palabras. Muy bien, perfecto. Me gustó mucho. Ajá. Muchas gracias. ¿Quién más? Adelante. Siguiente equipo, la misma pregunta. Bueno, nosotros, perdón, nosotros discutimos y llegamos a la conclusión de que uno de los problemas que podría surgir con la implementación de esta ley, pues es como decían, en las víctimas, pues ese sentimiento de injusticia de que a ellas se les cometió un delito y es como si estuvieran premiando a sus agresores porque van a salir. Y nosotros encontramos que sí decía algo sobre que subsiste esa reparación del daño, o sea, que sí sigue viva, o sea, como vigente, pero no tiene lógica si piensa que muchos de los que están beneficiados son personas de escasos recursos. Entonces, si ni siquiera ellos pueden subsistar ¿cómo se dice? Solventar sus necesidades básicas, no tiene lógica que digan que sí o sea, sí tienen que pagar la reparación del daño si no tienen dinero ellos para comer. Entonces, el primero sería ese que generaría un sentimiento de injusticia hacia las víctimas. Otro que era uno que mencionaba Stephanie, es que es muy imprecisa la ley en el sentido de que dice que solo va a beneficiar a personas en extrema pobreza o extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión o discriminación, pero en ningún momento te establece parámetros para esa ley que dirá, las personas que cumplan estos requisitos son personas que viven en pobreza, son personas que viven en extrema vulnerabilidad. Entonces deja cabida a que esa decisión sea tomada de manera arbitraria. Ok. Bien, muy bien. Gracias. ¿Otro equipo? ¿Qué equipo falta que no haya contestado? ¿Quién falta? ¿Ya todos contestaron? ¿Todos los equipos? Creo que mi equipo no ha contestado, pero no Adelante, sé si están Jair. acá. A ver. Era la primera pregunta, ¿verdad? Sí, así es. En nuestro caso pusimos que una de las principales problemáticas es que no está bien definido los conceptos utilizados en esta ley. Esto podría crear conflicto en el momento de elegir a quien recae como sujeto para la ley. Otro problema podría ser que esto solo puede aplicar en el ámbito federal. Eso trae consigo el problema de que es muy difícil de encontrar casos en donde estos tipos de delitos se tomen en cuenta para este ámbito. Okay, ¿es todo? Sí, no somos tan extremos como Cecilia.
Muy bien. Bueno, el primer equipo que participó, pregunta 2, por favor. El mío. Ajá. Bueno, dice, ¿cuál de los 3 niveles de la política criminal afectaría más y por qué? Bueno, afectaría en mayor parte a la criminalización secundaria. Este corresponde a la determinación de un individuo como responsable de un crimen ya establecido por la ley. Es el problema de la judicialización o investigación criminal de los hechos punibles. Este sería el nivel más afectado. De manera positiva, se ahorrarían mucho tiempo al no llevar a juicio por delitos menores sin violencia, aunque de manera negativa no se les daría un juicio justo a las víctimas y sus familiares, ya que dicha ley no menciona en ningún apartado algún medio alterno de solución. Ok. Gracias. Siguiente Es lo equipo. mismo, lo de la víctima. Muy bien, muy bien. Bien identificada una de las problemáticas. Gracias. ¿Quién más? Siguiente equipo. ¿Lo puedo leer? Adelante, sí. Ah, Sí, lo puedo leer. ¿cómo lo grito? ¿Me escuchan? Te escucho Sí. como a Thalía. ¿Quién habla? Voy. Ay, chinga, perdí el documento. Aquí está. Dice, ¿en cuál de los 3 niveles de la política criminal afectará más y por qué? Afectará la criminalización secundaria, pues está limitando e imposibilitando la misión de los órganos encargados de investigar y sancionar las conductas delictivas. Pues en la investigación de un delito, en cuanto vean que la persona cae dentro de los supuestos de la ley, se acabará la acción penal y la investigación del delito se dará por concluida sin que se haya seguido todo el proceso normal, que sería investigar el delito, ir a juicio y que haga una sentencia por parte del juez. ¿Sigo leyéndolo? Sí, claro. Mami, no hables de escuchas. Dice, también afectará la criminalización terciaria, pues ya no habrá esa ejecución de las sanciones penales para aquellos que caigan dentro de sus supuestos de la misma. Es decir, ya no irán a prisión y si bien establece la ley que la responsabilidad civil subsiste, como se dijo antes, en realidad la mayoría no podrá pagar esa multa, pues hay que recordar que son personas en situación de pobreza. Ya. Bien, muchas gracias. Adelante, siguiente equipo. Yo lo voy a leer, maestro. Es de Adelante. mi equipo. Dice, considero que afectará a 2 niveles, el secundario y el terciario. Esto porque el secundario principalmente porque será un juez quien decida si dará la pena o en tal caso dará una sentencia. La criminalización secundaria en el que actúan los órganos de control, jueces, policías, etcétera, en la selección de cuáles ilegalismos, violaciones de las normas penales deben ser personalmente perseguidos y que sujetos deben ser criminalizados. En tal caso, los jueces serán quienes tomen a consideración si deben cumplir su pena o este no dará un daño social mayor. Y por último, el nivel terciario que refiere a la especie y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declara responsable de un delito, así como su proceso de resocialización. Este no lo tomó en consideración, ya que debe considerarse si la sanción que se otorgará será acreedora al delito que en dado caso haya cometido. No sé qué rayos con esta pregunta, no sé quién de mi equipo la contestó, pero creo que está bien. Más o menos, sí, sí está bien. Solo la leí porque no están los demás. Ok, no te preocupes. De todo lo que leíste, Cintia, ¿qué entendiste? entendiste? Gracias, Cintia. ¿Quién más? Adelante, siguiente equipo. Ahorita lo platicamos. Adelante, adelante. Al rato. Sí, se Estoy escucha dando ya bien. clase.
Sí, es mi equipo, de hecho. ¿Ya? ¿No hay ningún otro equipo? Bueno, Sí, entonces la mío. primera, ¿ya? Ahí. Adelante, adelante, adelante. Sí, bueno, nosotros pusimos que los niveles que pueden afectar es el secundario y el terciario. Esto porque eliminaría los procesos de investigación y no tendrían las sentencias que se merecen, dependiendo de los delitos que se hayan cometido y que estén válidos en dicha ley. ¿Pero por qué? Ah, porque como habíamos puesto en la primera igual, que no están bien definidos los conceptos que se pretenden utilizar en esta ley y bueno, en cuanto a los delitos cometidos y en cuanto a las sentencias que deberían tener, no serían las correctas que nos habían mencionado antes, o como habían dicho mis demás compañeros en su momento, me estaban comentando, sería un problema igual que, bueno, que la víctima se entere que el sujeto que le hizo la afectación salió antes y no está cumpliendo con su sentencia. Entonces, por eso. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Algún otro equipo? Creo que ya son todos. Somos el último, sí, somos el último. Bueno, a manera general, para que más o menos estemos en el mismo contorno, vemos que la ley de amnistía se crea principalmente para evitar una sobrepoblación dentro de los reclusorios federales, ¿verdad? Una de las circunstancias o de la problemática que existe dentro de estas, vamos a continuar con las preguntas, pero ya no hoy, sino la próxima sesión, porque me interesa que quede bien afinado esto. Pero una de las situaciones que prevalecen es que con esta ley de amnistía, para empezar como finalidad o por la cuestión óptima de esta ley, pues no se va o no se puede hacer o quitar una sobrepoblación, ¿verdad? No hay una sobrepoblación que se pueda disminuir con una ley de este tipo. ¿Por qué? Porque en materia federal, de acuerdo a la ley de amnistía, son pocos los delitos o algunos delitos que se contemplan. Y en materia federal, pues no hay casi gente o no hay casi reos que compurguen penas por ese tipo de delitos, ¿verdad? El robo simple, pues, ¿cuántos más puede haber en delitos federales? El aborto, ¿cuántos más puede haber en delitos federales? ¿Verdad? Entonces, todas estas problemáticas, todas estas situaciones, lo único que traen como consecuencia es una afectación a las vías secundarias, a las cuestiones secundarias, a todas, primarias, secundarias y terciarias, va a traer una consecuencia y va a tener una problemática. Pero la que realmente más afecta es a la secundaria. La secundaria, acuérdense que habla de las cuestiones normativas. Entonces, imagínense todo lo que se tardaron o todo lo que trataron de hacer al momento de que una persona la metieran preso. Imagínense todo el trámite burocrático para que al final del día digan, no, ¿sabes qué? Pues vamos a perdonar porque pues eres una persona indígena, eres una persona sin recursos. O sea, todas estas cuestiones de las cuales se está determinando, pues son un absurdo. Es un absurdo y por eso ha sido muy criticada esta ley, porque realmente no va a solucionar ningún problema de raíz, ¿verdad? No va a solucionar un problema de raíz. Lo único que va a hacer un desencanto y un enojo social colectivo, porque como bien dijeron hace ratito, ¿dónde queda la víctima? ¿Dónde quedan las víctimas? Aunque son delitos menores, hay delitos menores que para una persona como víctima puede ser algo mayor. Imagínense que les roben el sustento, les roben algo, y cuando estas personas pues no estaban en una situación para poder
sobrevivir varios días o necesitaban la cuestión económica y estas personas pues abusan de esta situación. Entonces, bueno, yo les agradezco el día de hoy, esta sesión un poquito corta, pero sí les voy a pedir de favor, lleguen temprano, porque lo que estoy tratando de evitar es